Alcemeón de Crotona. En su bibliografía podemos decir que fue un filósofo natural de Crotona, ciudad dominada por los pitagóricos en el sur de Magna de Grecia en la península italiana. Nació a finales del siglo VI y murió a mediados del siglo V a.C. Fue contemporáneo de Empédocles y Anaxágoras. Como médico tuvo una gran influencia y armonizó el espíritu empírico. Entre sus aspectos sobresalientes podemos decir que fue el fundador de la psicofilosofía experimental. Fue discípulo de Pitágoras. Realizó numerosas disecciones de cadáveres de animales. Se interesó profundamente por la medicina y la fisiología. Sus trabajos fueron pioneros en el campo de lo que hoy llamamos neurociencias. Entre sus notas sobresalientes podemos decir que investigó sobre la sensación y el pensamiento, estudió las vías sensitivas, fue el primero en hablar de la función integradora del cerebro en las sensaciones. El punto de vista de la enfermedad utilizó una analogía política para explicar su visión de la salud, a la que consideraba como un equilibrio, como una isonomía o igualdad de las fuerzas o el equilibrio en el cuerpo de pares, de opuestos, frío y caliente, húmedo y seco, dulce y amargo, mientras que la enfermedad era una monarquía, es decir, el predominio de alguna de estas cualidades sobre las demás. Provocaba este fenómeno lo que conocemos como enfermedad, ya sea por causalidad interna en el organismo o externa al individuo, y dijo que la salud es la expresión de un equilibrio entre factores contrarios. También dijo, se alejó del pensar mítico y entiende que la enfermedad no como el producto de un castigo divino o alguna otra acción de los dioses sobre las personas, sino como una alteración de la naturaleza, una ruptura del equilibrio. Entendió que había que considerar el cuerpo como un compuesto de cualidades físicas y por tanto tratarlas de manera natural. También puede ser causado por factores externos como el agua o la violencia. Y dijo que la tarea del médico sería mantener o restaurar el equilibrio de contrarios físicos en el cuerpo, es decir, si es frío o caliente, húmedo o seco. Entre sus otros aportes podemos decir que sobre la percepción sensorial, él la basó en 4 órganos: vista, oído, olfato y gusto. Explicó la visión mediante una analogía con el reflejo del agua. Los ojos ven a través del agua que los circunda. Cuando refleja la imagen, el oído lo explica a través de una analogía con la resonancia del eco. Se oye porque el oído contiene un vacío que resuena y el sonido se produce porque el aire lo refleja. También fue el primero en hablar de unos pasillos por los cuales el olor y el gusto llegaban al cerebro. Consideró el cerebro como el órgano central del pensamiento y las sensaciones. Su idea del sueño, que se originaría de retirarse la sangre de las venas más grandes, mientras que el despertar se debe a que vuelve a fluir. La muerte ocurre cuando la sangre se retira y no vuelve a fluir. Elaboró una teoría según la cual el alma es inmortal y está en continuo movimiento circular. Conocimiento científico de la enfermedad según el Corpus Hipocrático. Para poder hablar acerca del punto de vista del Corpus Hipocrático, primero debemos saber que este es una recopilación de 70 escritos realizados por los discípulos de Hipócrates, redactados entre el siglo IV y V a.C., atribuidos a la escuela hipocrática, en donde se abarcaban distintas teorías médicas, donde se hablaba de temas como lo son la anatomía, la naturaleza del hombre, la clínica y la patología, la terapéutica y la ginecología. Hipócrates de Cos nació alrededor del año 460 a.C. en la isla griega de Cos, y que a lo largo de su vida se convirtió en un célebre médico y profesor de medicina de la antigua Grecia, que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está considerado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina.
en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia. Como fundador de la escuela que lleva su nombre, esta escuela intelectual revolucionó la medicina de la antigua Grecia, estableciendo como una disciplina separada de otros campos como lo eran la filosofía, la teurgia, convirtiendo el ejercicio de la medicina en una auténtica profesión. Ahora, respecto al conocimiento científico de la enfermedad, según el corpus hipocrático, se puede decir que solo se puede llevar a un término favorable con la ayuda de un médico que frente a un caso clínico, la toma de decisión prevalecerá lo dictado por la divina Fisis. Esta Fisis era una deidad griega que representaba la naturaleza, estaba considerada como el origen de la realidad, que era el agua y el aire, básicamente. Incluso cuando lo decretado era la muerte del paciente. Los médicos hipocráticos se debatían y se angustiaban con problemas intelectuales y morales respectivos a las decisiones que tomaban por la dictada Fisis. La doctrina patogénica. Esta doctrina fue la más genuinamente coica e hipocrática de las contenidas en el corpus. Acá prima el concepto de separación del humor, que es la apócrisis. Esta separa la mezcla que en estado de salud pertenece y se constituye en depósito anómalo, que es la apóstasis, el cual puede producir metástasis, sufrir en un u otro lugar bajo forma de cocción, que es la pexis, la acción sanadora de la pisis, o también se puede convertir en pus, o como término final entrar en una putrefacción corruptora, que es la sepsis. La cocción puede ser completa o incompleta, oportuna o inoportuna, rápida o lenta. Esta es la que va a ir suavizando la etapa inicial y patológica crudeza de humor sometido a ella, hasta que si el curso de la enfermedad es favorable, este es reabsorbido y finalmente es expulsado. Bueno, algunos caracteres como la orina, la fiebre, el sueño, intensidad de sudoración y el aspecto de la expectoración y de las heces van a permitir que el médico juzgue acerca de su índole. El cuadro sintomático más revelador de su existencia será la crisis, que es una modificación más o menos súbita del estado de la enfermedad, que puede ser perfecta o imperfecta. Cuando es perfecta, esta anuncia la total cocción de la materia pecante y la curación. En cambio, cuando es imperfecta, deja abierta la posibilidad de una recidiva o de una reincidencia de la enfermedad, o puede anunciar la muerte del enfermo. La crisis posee dos mecanismos fisiopatológicos principales que son la fiebre y la inflamación. Ambas son exacerbaciones generales o locales del calor innato. A su vez, la fiebre puede ser agudísima, aguda, larga, continua, terciana, cuartana, ermitrítea o irregular. Bueno, sobre el interrogante, ¿cuándo aparece la crisis en el curso de la enfermedad? La respuesta fue la célebre doctrina de los días críticos. Algunos autores del Corpus Hippocraticum le dieron un valor absoluto en relación con estos días a los días que eran impares o a las semanas. Otros fueron menos dogmáticos, pero de cualquier forma, la creencia en los días críticos operaba en casi todos los autores hipocráticos, en especial los del COS. La semiología. La semiología tiene la noción originaria y básica de signo, o también llamada semeion. En su signo médico, los hipocráticos introdujeron este término para poder designar todo dato de observación capaz de dar una indicación diagnóstica, pronóstica o terapéutica acerca de la enfermedad observada. En un principio, el semeion no pasa de ser un signo indicativo, pero por obra conjunta de la experiencia y de la reflexión, pueden llegar a convertirse en un signo probatorio, o también llamado tegmerion. Pueden ser los signos locales y generales que en conjunto llegan a adquirir la verdadera significación médica. Hoy en día se define la semiología médica o clínica como el cuerpo de conocimientos que se encargan de identificar las diversas manifestaciones patológicas, ya sean los signos o los síntomas, el cómo interpretarlas, jerarquizarlas, razonarlas y finalmente cómo llegar a un diagnóstico. Patología especial. La patología es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como procesos de estados anormales de causas conocidas o desconocidas. Esta es una ciencia morfológica básica y al mismo tiempo aplicada.
que forma parte de las ciencias de la salud y que estudia los procesos de la enfermedad desde un punto de vista morfofuncional y molecular. Es por tanto que se tiene como patología especial a la distinción, clasificación y descripción de los distintos modos de enfermar. Sin conocer y comprender bien esos mecanismos y procesos, resulta imposible entender la clínica o la terapéutica de las diferentes enfermedades. Durante su historia, en la patología resaltan dos escuelas de medicina, Koch y Nido, las cuales tenían características distintas sobre cómo practicarla. El principal aporte de la escuela de Koch fue la idea de una patología dada más atenidas a la totalidad del enfermo en lugar del concepto de enfermedad como un proceso limitado a un órgano, con descripciones más cuidadosas y matizadas. La enfermedad era considerada como una reacción de la fisis o naturaleza del cuerpo, frente a las materias morbosas resultantes del desequilibrio de los humores. El médico de la escuela de Koch da la mayor importancia al enfermo y lo examina para tratar de entender a la enfermedad en su mismo lugar. Hipócrates, creador y máximo representante de la escuela de Koch, decía: no existen enfermedades sino enfermos. El interés de los hipocráticos fue más allá de lo puramente físico, para reconocer en el hombre aquello que lo hacía único e irrepetible. Para ellos las enfermedades en sí no importaban, sino que eran las personas enfermas el centro de estudio y actividad, poniendo el énfasis en la biografía de cada paciente y en la influencia de la esfera afectiva y social sobre el estado de salud de enfermedad. Observa y especula, pero también pregunta y construye. Junto con la autobiografía patológica del enfermo, el diagnóstico, poniendo especial cuidado en la historia clínica, el análisis de la enfermedad con un comienzo y un final, reconoce al enfermo para tratar de entender la enfermedad. Mientras que la escuela de Nido tiene una marcada tendencia empírica. Para el médico de esta escuela, la enfermedad tiene mayor importancia que el enfermo, porque es más natural y además construye su diagnóstico atendiendo principalmente a la teoría, por lo cual, a diferencia de Koch, tenía una descripción más seca y concisa, atentas al imperativo de localizar el daño, lanzados a la imaginación de mecanismos internos con frecuencia arbitrarios y fantásticos. Examina al paciente solo si es excesivamente necesario, no para saber la naturaleza de la enfermedad, sino para saber cómo la particulariza el enfermo. La enfermedad es un hecho pasivo. Si un órgano se perturba, se trata de un hecho local que debe ser solucionado localmente. La escuela de Nido se centraba más en la enfermedad como entidad independiente, concepción que se continúa en el tiempo con Galeno. No prestaba atención al estado general de los pacientes, sino que la patología prevalecía sobre la persona enferma como motivo de estudio e interés. Partiendo de todo lo anterior, en la patología especial se clasificaban las enfermedades en internas y externas o dolencias traumantes y no traumantes. Dentro de las enfermedades internas tenemos las agudas, aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos, y es de corta duración, generalmente, el cual es el término contrario a enfermedad crónica, que son afecciones de larga duración sin tener un final determinado y por lo general de progresión lenta, que en algunos casos puede resultar como una complicación de una enfermedad aguda. En esa época eran muy frecuentemente nombradas fiebre, clasificada por la índole de su curso clínico, por el modo de su producción o por los síntomas en ella predominantes. Entre las enfermedades del aparato digestivo y abdomen son mencionadas el noma, el escorbuto, las aftas, la angina, la diarrea, la lientería, las tumefacciones del vaso, del hígado y la hidropesia. Dentro de las enfermedades del tórax encontramos la neumonía, la pleuritis, la hemoptisis, tisis y la tisis. De las enfermedades neurológicas y mentales se encuentra el esfacelo del cerebro, la apoplejía, el letargo, la frenitis, la melancolía y la epilepsia. Eran llamadas enfermedades externas aquellas que en tanto los signos como las causas eran evidentes para los sentidos del médico, clasificadas en afectaciones traumáticas y ginecológicas, donde
Ejemplo de esas son fracturas, luxaciones y heridas. Bueno, la patología según Asclepiades. Bueno, para empezar a hablar sobre la patología según Asclepiades, hay que tener primero claro qué entendía Asclepiades o qué concebía Asclepiades por salud. ¿Por qué? Porque muy bien es sabido que básicamente la enfermedad o la patología es simplemente la alteración de la salud. Entonces, básicamente, Asclepiades definía salud como un conjunto de átomos en constante dinámica y armonía que corrían por unos canales que les dan cauce. Por tanto, la patología o enfermedad consistía en el rompimiento de dicha armonía, provocando un desordenamiento o una alteración de los átomos y un desequilibrio en el cuerpo. Entonces, básicamente para Asclepiades, la salud era el equilibrio de los átomos y el desequilibrio de estos, el desordenamiento de estos constituía para él la enfermedad o lo que se llama patología. La patología metódica de Temison. Temison fue el fundador de la Escuela Metódica de la Medicina y uno de los médicos más eminentes de su época. Se dice que Temison era natural de la Odisea, ubicada en Siria, y un alumno de Asclepiades de Bitinia. Además, se dice que quizás fue el primer médico que usó sanguijuelas medicinalmente, y se dice que fue criticado por Sotano, debido a que éste trataba cruelmente a los enfermos mentales, llevándolos a la oscuridad, restricción por cadenas, privación del alimento, tanto de la comida como de la bebida. Con respecto a la patología metódica de Temison, se dice que esta prescindía de los átomos. Temison considera el estado de los poros o canales por donde corre cuanto cuerpo es fluido. La relajación excesiva de estos canales es llamada laxum y la constricción excesiva de estos canales es llamada strictum. Y existe un menos importante tercer estado, que es un estado mixto entre estas dos anteriores. Y esto constituye para los metódicos las tres formas de enfermar, sus famosas comunidades. Cada enfermedad particular sería una expresión de la comunidad dominante en el cuerpo, a la cual se permitiría identificar la índole de las secreciones. Patología según Tesalo. Tesalo fue discípulo de Temisón y éste manejaba el sistema de su maestro, que consistía básicamente en la relajación excesiva de los canales por donde fluyen los líquidos en el cuerpo, laxum, y la excesiva constricción, strictum, y un tercero que es mixto de los dos anteriores. Estos constituyen las tres formas de enfermar llamadas comunidades. Tesalo, con el sistema de su maestro, ganó mucha fama en Roma por discípulos ignaros. Este también enriqueció la patología metódica con la doctrina orientada a los desórdenes discréticos. Patología según Celso Aureliano. Fue un enciclopedista y tal vez un célebre médico romano. Se cree que vivió en el primer siglo de la era cristiana. Su único trabajo conservado en la actualidad son los 8 libros de medicina. Es la única sección en la que es una enciclopedia mucho más extensa llamada Arte, que tiene temas como la dieta, farmacia, cirugía y muchos temas relacionados. Fue la primera obra médica antigua en ser impresa en el año 1478 en Venecia. Llegó a ser popular entre los médicos a comienzos de la Edad Moderna. Este libro recopila el conocimiento y práctica de la medicina a comienzos del Imperio Romano. Celso enuncia en su obra los 4 signos clásicos de la inflamación, los cuales son el rubor, dolor, calor y tumor. También describió por primera vez las ligaduras. En las fracturas sugirió la utilización de férulas como vendajes de materiales semirrígidos como la cera y la pasta de harina. También describió instrumentos quirúrgicos
los cuales sirvieron mucho de ayuda, pero no fueron los mejores. Su obra fue desconocida hasta finales del siglo XIV. Este libro se divide en 8 tomos. Habla sobre el primero, la historia de la medicina. Segundo, la patología general. El tercero, enfermedades específicas. El cuarto, la anatomía. El quinto y el sexto, farmacología. El séptimo, cirugía. Y el 8, la ortopedia. Celso también expone en la enciclopedia la clasificación de las enfermedades, las cuales dice que son 2, las agudas y las crónicas. Las enfermedades agudas son las que se dan inicio a un tiempo determinado, o sea, enseguida, y las crónicas que viene desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. Celso también expone 2 sistemas en el que se dividía la medicina de su tiempo, el de los racionalistas y el de los empíricos. Los unos no admitían más autoridad que la de la práctica, que estos fueron los imperialistas, y los racionalistas tenían por principio que el médico debe conocer las causas ocultas y próximas de las enfermedades. También los empíricos sostenían que era ocioso tratar la cuestión de las causas ocultas, atendido a que la naturaleza es impenetrable. Patología según Ateneo de Atalea. Bueno, este fue uno de los principales fundadores de la escuela neumática. Es contemporáneo de Asclepiades, discípulo en Roma de Posidonio de Apamea. Concedieron mucha importancia a la neuma, entendido de acuerdo con las subdivisiones del mismo propuesta por Posidonio. Consideraron la enfermedad como un trastorno de la crasis o mezcla de las 4 cualidades fundamentales que conducen a la vez una alteración del neuma. Elaboraron una patología general con una conceptualización que fue asumida por Galeno. Clasificaron las causas con arreglo a los principios estoicos, las cuales son externas, internas e inmediatas. Distinguieron entre la disposición, los trastornos de la crasis y la alteración de las funciones. También ellos hicieron un aporte en semiología. Concedieron mucha importancia al pulso como manifestación del estado del neuma y utilizaron los tratados hipocráticos como modelo de observación de los síntomas. Escuela neumática y los eclécticos. Escuela neumática. Fue fundada por Ateneo de Atalea, contemporáneo de Asclepiades. Fue discípulo en Roma de Posidonio de Apamea, y estos concedieron mucha importancia a lo que era el neuma, entendido de acuerdo a las subdivisiones del mismo propuestas por Posidonio. Para ellos había un gran paralelismo constante entre el macro y microcosmos regido por la simpatía o lo que era la mutua interdependencia de todos estos fenómenos. El corazón para ellos era la sede central del neuma y el calor innato, que es el equivalente al sol en el microcosmos, era el corazón. Sus obras no fueron conservadas. Ellos consideraron que la enfermedad era un trastorno de la crasis o de la mezcla de los 4 elementos o cualidades fundamentales que inducen a la vez a una alteración del neuma. Elaboraron una patología general con una conceptualización que fue asumida por Galeno. Ellos clasificaron las causas con arreglo a los principios estoicos, entre las que estaban las externas, las internas e inmediata. También distinguieron entre la disposición o diátesis, los trastornos de la crasis o nosos y la alteración de las funciones o patos. En la semiología concedieron mucha importancia al pulso como una manifestación del estado del neuma. Utilizaron los tratados hipocráticos como un modelo de observación de los síntomas.
Entonces, basándonos en lo que es la mezcla de las crasis o de las 4 cualidades fundamentales, tenemos en la imagen un esquema de los 4 elementos que se tomaban como los 4 elementos fundamentales, que eran el fuego, el agua, la tierra y el aire, y que estos conformaban o hacían parte de lo que eran otras sustancias contenidas en el organismo, como era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, y que todos estos estaban bajo 4 cualidades fundamentales que conducían a diferentes estados. Estas cualidades eran lo caliente, lo seco, lo frío y lo húmedo, y cuando se da una alteración de estas, se producía una alteración del neuma y por consiguiente se daba una patología. Entonces, otra explicación que tenemos sobre la consideración de la enfermedad como un trastorno de la crasis de los 4 elementos, tenemos que, ahí estaban los 4 elementos, los humores o las cualidades, y lo que esto representaba dentro de los neumáticos era que la vida del hombre estaba en un cambio continuo y que esto estaba en base a su naturaleza, o sea, lo que cambiaba continuamente era su naturaleza. Y esto se daba desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Y todo esto estaba basado en lo que es la mezcla de los humores o de la crasis, y en la conexión fundamental o la simpatía de las diferentes partes del cuerpo con este. Todo esto se mantenía en un constante equilibrio, por lo que es el calor innato que anteriormente mencionábamos, el corazón, cuya sede principal sería el ventrículo izquierdo. Esto por un lado. Y por otro lado tenemos que también estaba en equilibrio por 2 elementos externos, que serían el aliento y el neuma, considerando que esto es el aire fuera del cuerpo y el soplo dentro de este. Todos estos penetrarían a través de la piel, la boca y de la nariz. Su función sería la de vivificar, refrigerar y de alimentar. Ellos consideraron también la enfermedad como una alteración orgánica y por tanto se daba un desequilibrio de las cualidades dianámisis, un mal flujo del neuma y una inadecuada mezcla de los humores. No se puede hablar de una clasificación metódica sobre la causa del desequilibrio, pero se encuentran algunas clasificaciones entre las que se encuentra la causa interna, como por ejemplo el temperamento, el sexo, la edad, y entre otras causas externas se encuentran lo que son las inanimadas, como por ejemplo la alimentación, el aire, traumas, venenos, parásitos y las emociones violentas. También se hablaba de factores ambientales, como por ejemplo los fenómenos físicos y climáticos, como influenciarían. Una vez enferma la fisis, o lo que para ellos era el alma, entonces se producía lo que era un estado de alteración de las crasis, se producía una patología. El humor se separa de la mezcla, que en estado de salud pertenece, y se constituye en depósitos anómalos, que para ellos se llamaba apostasis o apostemas. Cuando estos pueden desplazarse a otras partes del cuerpo, se llama metástasis. Cuando estos hacen metástasis y sufren bajo la forma de cocción de acción sanadora de la naturaleza, se llama pepsis. O bien puede convertirse en pus o entrar en una putrefacción corrupta para ellos, que se llamaría sepsis. La metástasis se supone una fluxión, que es cuando recibe el nombre de reuma, y del humor separado. Los órganos pueden sufrir algunas rupturas o padecer
una plenitud morbosa que se llamaría plétora. Los eclécticos. Los neumáticos derivaron durante el siglo I después de Cristo en eclecticismo. El principal representante fue Areteo de Capadocia. Fue contemporáneo de Nerón. Pasó a primer plano la clínica y volvió a la tradición hipocrática. Este hizo espléndidas descripciones de lo que eran los cuadros clínicos, de las enfermedades, entonces conocidas y tratadas con mayor frecuencia, como lo que era la epilepsia, la migraña, la lepra, la angina distérica y el tétano. Este personaje distinguió formas diversas de parálisis, asociadas o no a lo que eran los trastornos de sensibilidad, y llamó la atención en lo que eran las toses hemotoicas como un síntoma característico de la tisis. Él supo diferenciar entre la pleuritis y la neumonía. Su obra se consideró tan importante que en el Renacimiento se editaron los primeros 4 libros de su obra. Un gran representante también de los eclécticos fue Rufo de Efeso, quien vivió a finales del siglo I y a comienzos del siglo II. Entre las obras que de él nos han llegado figuran lo que son las preguntas del médico a los enfermos, sobre la denominación de las partes del cuerpo humano y algunos tratados sobre enfermedades renales y vesiculares. En cuanto a la anatomía, no la practicó y confiesa que se ciñó a transmitir la tradición del pasado. Sus escritos de tipo higiénico y farmacológico se han perdido, no se conserva ninguno. Otro representante fue Sorano de Efeso. Tras formarse en Alejandría, ejerció en Roma a finales del siglo I después de Cristo, y sus obras no se conservan. Solo está Ginaikeia, que contiene un correcto conocimiento del aparato genital femenino y sobre las enfermedades agudas y crónicas. La primera contiene una parte tocoginecológica que aborda con detalle las causas de las distocias y de las técnicas obstétricas para superarlas. Otra parte está dedicada a la ginecología y una última parte que contiene información de tipo obstétrico, del cuidado del recién nacido y sobre las enfermedades infantiles. Esta obra se transmitió hasta el Renacimiento, manteniéndose estructurada. Bueno, las causas de las enfermedades según Galeno. Galeno clasifica las enfermedades en 3 bandos principales: las externas o mediatas, las internas o dispositivas y las conjuntas o inmediatas. Entre las externas se encuentran los estímulos como el calor, el frío, todos aquellos estímulos que provengan del medio ambiente en donde se encuentra el individuo y que puedan alterar el equilibrio interno del individuo, pues se consideraban, o él las consideraban, enfermedades o causas de enfermedades externas, causas externas pues de enfermedades. Entre las internas encontramos las sensaciones que esos estímulos externos producían. Entonces él decía que para que se pudiera producir una enfermedad debía haber una combinación entre las causas externas y las causas internas, es decir, las causas externas que eran el estímulo y las causas internas que eran la sensación que causaban esos estímulos en el individuo. Entonces, ya por último encontramos las sensaciones conjuntas o inmediatas. Y entre las sensaciones conjuntas o inmediatas, pues no era más que la enfermedad como tal, la patología como tal, que era el conjunto o la relación que hay entre la causa externa, que es el estímulo, y la causa interna, que es la sensación. Hablamos sobre cada una de las definiciones de enfermedad que se tenía a través del tiempo con algunos exponentes, ¿sí? Si bien estas definiciones eran acertadas para la época, o sea, resolvían las incógnitas frente a esta palabra, actualmente se tiene una definición, ¿sí? Para definirlo se tienen en cuenta 3 cosas que pueden ser el ambiente, el agente y el huésped, ¿sí? El ambiente se entiende como el entorno que afecta las condiciones, especialmente las circunstancias de vida de las personas o de un conjunto, de una sociedad, de un conjunto de personas, ¿sí? Como agentes son los conjuntos de factores
¿sí?, que pueden presentarse en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades en el huésped. Entiéndase por huésped personas a las cuales es afectada, especialmente un mamífero, un animal, ¿sí?, y en este caso un ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa con estas tres causas? Las tres causas se llama triada ecológica. Algo importante de ellas es que las tres deben estar en balance para evitar alteraciones. Esta alteración se llama enfermedad. ¿Ok? Algo importante del huésped es que él puede tener tres tipos de, por decir, conexión, relación, ¿sí?, con la enfermedad o aquel parásito, virus, bacteria que le está atacando, ¿sí?, que puede ser parasitismo, comensalismo, mutualismo, ¿ok? Si vimos con Galeno, él define unas causas internas y unas causas externas que pueden provocar una enfermedad. Si bien actualmente se mantiene ese concepto, ¿sí? Las causas internas actualmente se definen como genéticas, pueden ser mutuaciones, ¿sí?, aquellas síndromes, todas esas aberraciones cromosómicas que conocemos actualmente. Esa sería una causa interna. También la predisposición, ¿sí?, o sea, la susceptibilidad que tienen algunos individuos para contraer algunas enfermedades, como una causa interna. La constitución también se considera una causa interna, porque son el conjunto de caracteres fenotípicos y genotípicos que pueden provocar una enfermedad. Si bien, ¿a qué me refiero con esto? Es que ¿qué me refiero con esto? Es que a cierto tipo de personas, por sus condiciones de vida o estilo de vida, por su fisiología, por su morfología, están más propensas a ciertas enfermedades. Esto entra como una causa interna, ¿sí? Y las causas externas, ¿sí?, pueden ser los factores traumáticos, ¿ok?, como una hemorragia, un shock, algo que externo, trastornos por presiones atmosféricas, trastornos por descenso de la presión, aumento de la presión, aumento de las temperaturas, disminuciones de las temperaturas, corrientes eléctricas, rayos UV, todo que no sea propio de nosotros se considera una causa externa, ¿sí? Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate.